como una iglesia, como una casa, como una familia apasionada por la presencia de Dios. Dios en este tiempo necesita gente, hombres y mujeres determinados a que la esclavitud no tiene que tocar sus vidas. De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera, para bien, para bendición, porque eso es lo que sabe hacer Dios, bendecir. El único que vino a matar, robar y destruir fue Satanás, pero el que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Sendero de Paz. El faro encendido al sur de Bogotá. El tema de hoy es Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 1 al 4. Y en esta mañana, mi amado, les quiero hablar bajo el tema anhelando más de su presencia. Yo pregunto, ¿alguien anhela en este lugar la presencia de Dios? Anhelando más de su presencia. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 1 al 4. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y bendición del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Mira lo que dice el verso 3. Dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme algo, mi amada iglesia, porque en esta mañana les quiero hablar de lo importante que es el que usted y yo tengamos en nosotros la presencia de Dios en todo tiempo. Lo importante que es, mi amada iglesia, y quiero que entienda esto, lo importante que es que usted y yo tengamos la presencia de Dios en todo lugar al cual vayamos. Algo por lo cual nos tenemos que dar a conocer los hijos de Dios. No es por las grandes cosas que alcancemos en la tierra. Algo por lo que nos tenemos que hacer conocer los hijos de Dios. Algo por lo que se tienen que hacer conocer los hombres de Dios en este lugar. Algo que se tienen que dar a conocer las mujeres de Dios en este lugar. Es por tener la presencia de Dios en sus vidas. Alguien dice amén. Escúcheme. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel había perdido la presencia de Dios. Dice la palabra que el pueblo había perdido el arca del pacto, el arca que representaba la presencia de Dios. Dice que un pueblo enemigo, el pueblo de los filisteos, dice que habían capturado el arca, la habían robado, la habían hurtado y habían permanecido con ella 20 años. ¿Se imagina usted esto por un momento? 20 años sin la presencia de Dios. ¿Alguien me está comprendiendo?
El pueblo de Israel permaneció casi 20 años sin la gloria de Dios en medio de ellos. Se la habían robado, la habían perdido. Los enemigos de Israel la habían arrebatado. Y dice que el pueblo permaneció años y años sin la presencia de Dios. Pero escúcheme, llegó el momento en el que el pueblo filisteo quiso devolver el arca. Y dice que se la devolvieron al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no se atrevió a llevarla a la ciudad de Dios, sino que dice que la dejaron en una tierra lejana, una tierra llamada Kiriat Jearim, más específicamente en Judá. Y dice que la dejaron allí y nunca más se acordaron de ella. Dice que el pueblo de Dios, y esto es algo que me impresiona profundamente, dice que nadie se preocupó por recuperar el arca. Estaban tan acostumbrados a vivir sin la presencia de Dios que empezaron a creer que no necesitaban de esa presencia para ser bendecidos. Habían empezado a crecer sin la presencia de Dios. Es más, dice la Biblia que cuando Saúl es proclamado rey, ni aún él en su reinado se preocupó por recuperar la presencia, por recuperar el arca. Dice la palabra del Señor que el rey Saúl reinó por 40 años. Y durante esos 40 años este hombre nunca se preocupó por recuperarla. Para él, para Saúl, nunca fue una prioridad recuperar la presencia de Dios. Estaba tan acostumbrado a vivir sin la presencia que él, por lo único que se preocupó fue por tener el favor de la gente. Una de las grandes preocupaciones que tenía el rey Saúl era ganar el favor del pueblo, ganar el favor de la gente. Saúl era de esos hombres que se preocupaba mucho por el qué dirán, por el qué piensa la gente de mí, por cuál va a ser el sacrificio que yo voy a traer, porque entre más vistoso sea, la gente más se va a agradar de lo que yo haga. Ese era Saúl, un hombre que no se había preocupado por ir a traer la presencia de Dios. Y alguien dirá: entonces, pastor, en esa época no habían templos, no estaba la casa de Dios habilitada. ¿Cómo hacían para adorar a Dios? Y es aquí lo más tremendo de todo, iglesia. Y es que si miramos detenidamente la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que en el templo de Dios siempre hubieron sacerdotes, siempre hubieron levitas. Pero el gran problema era que el rey Saúl había formado a toda una generación a que era posible vivir sin la presencia de Dios. Ya todos se habían acostumbrado, aún los levitas, los sacerdotes, los hombres y mujeres del pueblo se habían acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios, se habían acostumbrado a vivir sin la unción, se habían acostumbrado a vivir sin la gloria de Dios en sus vidas. Esa fue la generación que estaba levantando Saúl, una generación que no tenía pasión por la presencia de Dios. Y es aquí, mi amada iglesia, donde quiero que entiendas algo, y es que Sendero de Paz se tiene que levantar como una iglesia, como una casa, como una familia apasionada por la presencia de Dios. Que no yo no sé si alguien me está comprendiendo en esta mañana. Sacude a la persona que está a tu lado y dile: esa palabra es para ti. Esta iglesia se tiene que levantar como una iglesia apasionada por la presencia de Dios. Hombres y mujeres que entendamos que sin la presencia de Dios no debemos dar ni un solo paso, porque cuando caminamos sin la presencia de Dios, todo lo que hagamos será perecedero. ¿Alguien me está comprendiendo? De nada sirven los sacrificios sin la presencia de Dios. De nada sirve que vengas a la iglesia si no tienes la presencia de Dios. De nada sirve lo que hagamos sin la presencia de Dios. Eso no lo había entendido Saúl, tanto que este rey había acostumbrado a Jerusalén y a todo Israel a vivir una vida religiosa.
creyendo que se podía estar bien solo con el favor de la gente y que no se necesitaba del favor de Dios. Y es aquí donde quiero que te guardes algo en tu corazón, y es esto: iglesia, sin la presencia de Dios en nuestra vida, todo lo que hagamos será pasajero. Si la presencia de Dios no está en tu hogar será pasajero. Si la presencia de Dios no está en tu familia será pasajera. Si la presencia de Dios no está en tus negocios serán pasajeros. Si la presencia de Dios no está en tu empleo será pasajero. Si la presencia de Dios no habita en ti, tu salud será pasajera. Si la presencia de Dios no habita en ti, tu ministerio será pasajero. Porque lo único que hace eterno lo que alcancemos en la tierra es el tener la presencia de Dios. ¿Necesitas una respuesta de Dios para tu vida? Ven y vive con nosotros el poderoso mover de Dios. Hay un faro encendido por Dios esperando por ti. Te invitamos a nuestras reuniones: domingos 8 y 11 de la mañana, martes y jueves 7 de la noche, viernes reuniones de jóvenes de 7 de la noche. Nuestro auditorio está ubicado en el barrio Marco Fidel Suárez, Caracas con 49 Sur, 2 cuadras arriba de la estación de gasolina Carrefour. Para más información, visita nuestra página web www.iglesiasenderodepaz.com. Yo quiero saber cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Alguien aquí trajo su voz. Poquitos. Alguien aquí trajo su voz. ¿Cuántos trajeron sus manos? Levántelas por él. ¡Oh, aleluya! Vamos a alabar al Rey de los cielos y de toda la tierra. Arriba esas manos, vamos. Desata tu bendición en esta hora. Aleluya. Que se oiga el pueblo declarando: el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. Vamos a alabarle. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. Alguien puede dar un grito de libertad. Oigo que el esclavo es libre. Mientras alabamos al Señor, hay libertad en los cielos. En el nombre de Jesús, en los aires de este lugar, que nuestra alabanza llegue delante del Señor. Aleluya. Oh, levanta tus manos en señal de libertad y canta fuerte con nosotros. El Señor. Iglesia, las apariencias, la popularidad, las riquezas, los dones, los ministerios, cuando caminan bajo la gloria de un hombre, tarde que temprano se acabarán. Cuando todo lo que tú tienes depende de ti y no de Dios, tarde que temprano se acabará. ¿Alguien me está comprendiendo? Y escúchame algo, iglesia, porque eso que hoy te estoy diciendo
no es algo que haya salido hoy en día, no. Esta es una verdad de hace miles de años. Y esa verdad la sabía muy bien el rey David. David sabía que si quería tener algo especial en Dios, tenía que estar lleno de su presencia. Por eso cuando David fue proclamado rey, lo primero que declaró fue, Primera de Crónicas capítulo 13 verso 3, lo primero que este hombre declaró cuando fue proclamado rey fue: traigamos el arca. ¿Lo está leyendo conmigo? Traigamos el arca. ¿Qué representaba el arca? Quiero que se conecte conmigo hoy, iglesia. David dice, apenas es proclamado rey, quizás sus consejeros le dijeron: ¿qué es lo primero que quieres que hagamos? Y David se levantó y dijo: lo primero que quiero que hagamos es traer el arca de nuestro Dios. En otras palabras, traigamos la presencia de Dios. Alguien me está comprendiendo bien, por eso 100 que dijeron amén. Traigamos la presencia de Dios. Y nótese lo que dice David: porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Alguien me está comprendiendo? Qué tremendo esto, iglesia. Aquí David estaba expresando literalmente su pasión por la presencia de Dios. David sabía que si quería ser un verdadero rey, necesitaba la presencia de Dios. David sabía que si quería ser un hombre especial en el ministerio, si quería ser un hombre especial con su familia, si quería ser un hombre especial en todas las áreas de su vida, necesitaba la presencia de Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? El mayor deseo en el corazón de David era habitar en medio de la presencia de Dios. No un día, no dos, sino en todo tiempo. Alguien dirá: pero pastor, David estaba pidiendo esa presencia porque iba a ser rey. Y un rey necesita de mucho valor y de mucha fortaleza. Pero no era así. Si miramos la Biblia, nos podemos dar cuenta que David, aún siendo un niño, cuando cuidaba las ovejas de su padre, era un hombre que literalmente se la pasaba buscando la presencia de Dios en todo tiempo. Cuando tenía que pelear contra los osos, contra los leones, este era un hombre que siempre estaba agarrado de la mano de Dios. Y eso es lo que el deseo de mi corazón y el deseo de Dios en este lugar: que tú y yo nos apasionemos, no por un instante, no por un momento, no por un ayuno, no porque son las primicias, no, sino que literalmente 365 días del año, 30 y pico de días al mes, las 24 horas al día, tengamos una necesidad por la presencia de Dios. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero hoy vengo a declarar: si quieres un tiempo nuevo en tu vida para este año 2014, vete corriendo a los brazos de tu Dios. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, visítanos. Te invitamos a nuestras reuniones. Ven a nuestro auditorio y experimenta el poder de Dios. Encuéntranos e interactúa con nosotros en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y suscríbete a nuestro canal. Encuéntranos como Sendero de Paz TV.